Bueno, bienvenidos al podcast. Estoy aquí con Fernando Miralles. Todo un placer tenerte, el maestro de la Igualmente, Eugenio. oratoria. Un gusto enorme estar aquí. Eres un crack, que sepas que te admiro un montón. Me has salido en TikTok no sé cuántas veces. Lo estás petando, lo estás haciendo muy bien, así que enhorabuena y gracias por este tiempo aquí. No, gracias a ti, todo lo contrario, y sobre todo por el tiempo de Andorra. Recuerdo hace unos meses que viniste a tomar un café con nosotros y vamos, tenemos todavía el iPad lleno de aprendizajes y los seguimos aplicando. Todo lo que nos dijiste, esos consejos, o sea que de corazón mil gracias. Un placer estar aquí. Siempre estas conversaciones, yo digo que cambiamos el mundo en una hora, ¿no? Empezamos a hablar ahí y salen 80.000 ideas. Pero oye, me alegro que os pudiera ayudar. Y oye, para los que no te conozcan, preséntate un poco, Fernando. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en redes? ¿Quién eres? Se puede resumir muy fácil y aquí hay gente que protesta, pero yo me considero profesor. De hecho, soy profesor a nivel titulaciones académico, estudié Administración y Dirección de Empresas y Ujú. luego hice el máster en profesorado, ejercí como tal en la Cámara de Comercio de Valencia, en formación profesional, en el grado en Marketing y Publicidad y durante todo este tiempo yo he estado formando en oratoria y comunicación. Todo viene Ujú. a partir de ganar en 2018 el Campeonato de España de Oratoria. ¿Qué quiere decir esto de ganar el Campeonato de España Oratoria? ¿Cómo? Porque tengo mucha curiosidad. ¿Cómo funciona este campeonato? Mira, hay muchas formas, incluso muchas tipologías de campeonato. Lo más común y lo que se suele encontrar la audiencia a nivel general es por Albert Rivera, el famoso campeonato de debate. Esta es una tipología donde solamente universitarios, cualquier persona que no sea universitaria no puede participar, es decir, políticos, empresarios, catedráticos, oradores, incluso profesionales no pueden acceder y está limitado únicamente al espectro de los universitarios. Ujú. Y también tienen muchos temas polémicos. Por ejemplo, en Valencia me intentaron reclutar para el club de debate de aquí y no se podía porque era solamente en valenciano. Entonces solamente existe lo que era la xarxa de debates, va también muy nacionalizado en función de las distintas lenguas y regiones. Ujú. Entonces, esta es una tipología donde se enfrentan para buscar la verdad, plantean un tema y unos se enfrentan contra otros y es un campo. Y luego está el que gané yo, que es de la Liga de Toastmasters, donde tú sales frente a una audiencia y preparas un discurso en función de una temática. Tienes Ujú. varios. Hay discurso humorístico, hay discurso con moraleja, que es el oficial, y entonces ahí fue donde gané el Campeonato de España, donde preparé una antimoraleja. El desafío es el siguiente. Te enfrentas a un público donde tú mismo eliges el tema. Entonces tienes que tener esa creatividad de elegir algo 100% original, donde cautives a cualquier audiencia, porque tienes a personas, Euge, de 18 años o incluso menos, a veces hay jóvenes de 16, 17, hasta 70 años o un poco más. Tienes a personas que incluso apenas hablan el español y se van a fijar más en tu comunicación no verbal, personas que tienen mucha experiencia, que no, de todas las creencias, ideologías, orientaciones sexuales, todo, una mezcla tan grande, una amalgama de personas. ¿Y cómo diseñas tú un discurso así? Claro. ¿Cómo haces que se emocionen, que sientan una serie de cuestiones en función de esa moraleja? ¿Cómo haces que la adopten? Entonces ahí entra la dificultad. Entonces hay dos escuelas, que sería la parte de tratar de encontrar la verdad en una afirmación, que es ese debate universitario. Oye, tenemos una pregunta, ejemplo, ¿a favor o en contra de los trabajos forzados en las prisiones? Y hay dos entidades que se pelean y nunca llegan a un acuerdo, sino que es un tercero quien juzga. En Ujú. este caso es una única persona, políticos, el minuto de oro, prensa, televisión, todos los medios de propaganda que salen y te emiten un mensaje único y sin réplica te emocionan y te cautivan a todos o a la mayoría de ese público para tomar la decisión sin réplica, que es prácticamente más del 90% de la comunicación en la vida real. Es decir, un político, lo vemos en los congresos, ya no se enfrentan unos con otros, porque este ejercicio lo he hecho yo en los talleres. A los alumnos les pregunto, ¿qué pensarías si te encuentras un día charlando, pero además charlando a gusto, con un cafetito en la cafetería del Congreso, a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal, sonriendo incluso, tomando notas? Y ves cómo algunos hasta se ponen rojos, me cago en la leche, dicen sí, esto no podría ser. Bueno, pues es su trabajo, en teoría. El trabajo de un político en realidad es sentarse con alguien cuya ideología hasta aborrece para tratar de encontrar un punto de acuerdo en busca de esa verdad relativa. Esto ya no existe desde hace muchísimos años, la audiencia está más polarizada que nunca y es este otro tipo, el discurso más emocional, salir a impactar, lo que hacemos aquí en un podcast también, el que prevalece. Esas son las dos categorías. Pero eso es importante
distinguirlas porque no es de debate, sino que es la parte más sofista de la oratoria, la parte de salir y emocionar sin réplica. ¿Y con qué, más o menos, con qué antimoraleja ganaste? Mira, todo el mundo salía diciendo cosas muy tristes. Hubo una chica que dice, "Oh, por poco me subo al avión de Avianca que se estrelló". Ostras, sí, te impacta, te emociona, volví a nacer, una enfermedad. ¿Pero tiene que ser verdad No, tío, a o ver, lo lógico es que tenga que ser verdad. Buscar alguno cosas hace reales. trampa seguramente? Dice, yo vine Seguramente así. algunos hace trampas, tampoco van a buscar tu árbol genealógico. Mira, no lo había pensado. Soy muy bien pensado con los demás y no había caído en eso, pero es probable que alguno. Hice ¿Y todo lo contrario. Todo el mundo salía contando cosas tristes y justo en el campeonato, en la fase anterior, quedé segundo contra una Ujú, chica de Palma de Mallorca, que era profesora de veterinaria en una universidad, y esta chica hizo un discurso muy emocional, con mucho espectáculo, y yo lo hice también triste. Digo, no puede ser. Por suerte nos clasificábamos 2 personas de esa categoría para el siguiente. Dije, voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer reír, que es lo que se me da bien, y voy a meterme conmigo mismo, que lo hago continuamente, es el mejor humor. Hice ujú. la antimoraleja. Era Soy un superhéroe, el título. Entonces la gente ya de por sí se reía, como que es un superhéroe. Y en realidad el superpoder era que soy un super fracasado. Durante 3 modelos clave empecé a explicar por qué soy un absoluto desgraciado, la vida me ha golpeado por todos lados, con muchísimo humor, salió la gente llorando, pero lágrimas, me puse hasta una capa, saqué un ukelele, o sea, aquello fue un show, discurso totalmente emocional, muy divertido, para al final decir, no seas como yo, no seas un súper fracasado. Entonces se decía qué 3 cosas evitar. Era muy divertido, la gente todavía lo recuerda, y así gané, Oye, porque fue muy diferente al resto. y, cuéntame, ¿la mayoría de gente se prepara mucho para estas cosas? O sea, ¿es Sí, un tema, muchísimo. pero por qué? Muchísimo. ¿Por el reconocimiento? ¿Por el reto de hacerlo? ¿Cuál es el incentivo de la mayoría de la gente? Cada uno tiene sus motivos en función de pirámide de Maslow. Hay gente que lo que busca es el certificado. Esto además tú lo sabrás mucho con las formaciones. Hay gente que me Ujú. dice, oye, me apunto si me das un certificado. Y yo, por Dios, pues si lo importante es el conocimiento, pero no, quieren el certificado. Digo, vale. Entonces hay gente que lo que busca es, oye, yo he competido, yo tengo este premio, fantástico. Y a mí lo que me pasaba es que me gustaba tanto, me lo pasaba tan bien y es un afán tan competitivo que vas allí para, oye, estar con otras personas que tienen un interés parecido, que prefieren estar un fin de semana contigo en un mundo de comunicación y aprender. Y luego es esa motivación del ego, de la soberbia, decir, venga, voy a competir a ver si gano. Una cosa muy sana. Hay de todo. Y hay gente que necesita prepararse muchísimo tiempo el discurso, incluso contrata formadores o a personas asesores de comunicación. A mí me han venido personas a mis talleres que luego han competido. Ujú. Y dices, caray. Y luego estábamos los que lo hacíamos particularmente a modo de hobby y disfrute. ¿Y Aunque esto es luego algo que derivar siempre a ti te ha gustado, el tema toda la de hablar en vida, público? O sea, ¿es algo que te viene ya de niño? de niño. Es verdad que ahí se junta esa famosa frase de naces o te haces. En mi Ujú, caso, he nacido y me he hecho. Nací con cierto talento, soy una persona muy tímida, aunque parezca lo contrario, en el uno a uno bastante tímido. Y si me quito el personaje o la faceta de profesor, te pones a hablar conmigo y enseguida me pongo rojo. Es decir, el salir a hablar en público me permitía dirigirme a 200 personas sin problema. Era una cosa fascinante. Y además me daba una adrenalina que me gustaba y podía controlar. Entonces empecé con 9 años en las comidas con los amigos de mis padres a debatir. No me iba a jugar a fútbol, era este tipo de niños que no le gustaba ir a fútbol, pero le encantaba debatir con mayores y esto se repitió toda la vida, hasta que con 15 años un profesor me dijo, Fernando, tú vas a ser profesor. Tengo grabada esa frase en la cabeza. Por eso yo soy profesor, no me considero influencer, no me considero gestor de una marca, nada, nada. Yo soy profesor antes que empresario o cualquier otra cosa. Eso es lo que me mueve a mí. qué guay. Y, cuéntame, de ganar el concurso este a salir en redes, ¿cuál es el paso? O sea, ¿cuándo viste el hecho de: "Ostras, me puedo grabar", o Mira, cómo fue esto ese salto? tiene todo el orden del mundo. En 2012, cuando yo tenía 17 años, no me fui de vacaciones ese verano y decidí compartir en YouTube, en un YouTube muy incipiente, estaba Willy Rex por aquel entonces arrancando, estaba el Rubius empezando, todavía me recordarás los Destroyers, aquella Sí. época de YouTube tan primitiva para el mundo
español, y empecé a compartir vídeos enseñando a la gente a tocar la guitarra. Yo tenía 17 años, un imberbe en toda regla. Me veías y dices, por Dios, ¿por qué haces esto aquí? Pero como aprendí a tocar la guitarra desde los 13 años de forma autodidacta, con canales de Estados Unidos, dije, ¿por qué no comparto lo mismo en español? Y le devuelvo a la red lo que la red me ha enseñado. Y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar todo sobre las redes sociales y tuve mi propio máster sin darme cuenta. Con 17 años establecí una disciplina, publicar 2 veces a la semana, vídeos largos de 10 minutos con una edición impecable, me tenía que aprender las canciones, compartirlas, y entonces empezó cierta atracción, no muy grande, ya te digo, llegamos a, no sé qué es, ahora 90 y pico mil seguidores en YouTube, pero empezó a No está crecer. mal, ¿eh? No, no está O mal. sea, que Yo hay gente que a siempre ti te conoce por programa, la ¿eh? guitarra más que por la oratoria. Sí que es cierto, así es. Seguro. Mucha gente, sí, sí, me encuentran y me dicen, oye, tú eres el de la guitarra, ¿cómo has ¡Hala! cambiado? Digo, ¿Cómo es sí. tu canal de guitarra? Es Fermi Guitarra, de Fernando Miralles, Fermi Guitarra. Ostras, luego le voy a echar. Es que ahora me estás recordando que a mí me pasó algo parecido, porque yo también por esa época subía vídeos del finger skate, el skate pequeñito, y tuve un tutorial de estos que llegó a medio millón de personas. Y Wow. fue como, uy, esto. Y yo me acuerdo de ir a veces a campeonatos de skate y que habían chavales que me venían a firmarme la tabla, ¿no? Qué bueno. Y yo creo que esto son cosas que luego con el tiempo, si vemos tu historia, podemos decir, ¿cómo no, Fernando, una vez empezó a hacer el tema de la oratoria, volviste a decir, oye, si lo hice con la guitarra, ¿por qué no lo voy a hacer ahora, no? O sea, fue un poco ese el clic. Eso es. Además, yo en guitarra siempre he sido muy malo. Yo aprendía algo y quería compartirlo enseguida porque así soy yo. Es decir, no hacía falta que fuera bueno para querer compartirlo con los demás. Me hace ilusión enseñar. Siempre he tenido esa vocación docente. Pero claro, fue cuando gano el Campeonato de España que digo, oye, pero esto lo tengo que compartir. Claro. Y empezar en redes. De hecho, empecé antes, en un campeonato anterior que quedé tercero en discurso humorístico. Y fue en ese momento, en noviembre de aquel año, que dije, sí o sí, me centro en la parte de la comunicación. Reuní a mi grupo de música para que veas el pensamiento de un chaval de 23 años, sí, recién cumplidos, que junto a mi grupo de amigos músicos y les digo, mirad, me duele en el alma lo que os voy a decir, pero todos los años me hago una planificación a 5 y 10 años de mi vida y no me veo con 28 años dando conciertos para gente en un escenario. Me veo formando a gente en un escenario. Para poder convertirme en esa persona, en ese Fernando, tengo que empezar a trabajar hoy. Digo, y aunque triunfáramos y llenásemos estadios con la guitarra, que es lo que queremos hacer ahora, no sería igual de feliz que dando clase. Lo entendieron, muy buenos amigos también en la actualidad, y me centré de lleno desde aquel momento, desde ese mismo día, en trabajar para lo que se está recogiendo hoy. Empezó la siembra aquel mes con un canal de YouTube que lo puedes encontrar, que es el actual, Fernando Miralles. Te vas a los vídeos más antiguos, tengo una cara de niño espectacular y te enseño a brindar, te enseño a hacer algunos pequeños trucos, cómo organizar algunos discursos. Y veías, me hace mucha ilusión ver el contador de 80 suscriptores y decir, qué bien, esta semana tenemos 10 seguidores más, gracias, nos vemos la próxima a ver si llegamos a los 100 y llegamos a los 90. Estamos a punto y con una ilusión O sea, ¿esto fascinante. cuándo fue? ¿Hace 3, 4 años? Esto fue en 2018. El Campeonato de O sea, España 2018 ya lo gané el empezaste a 5 subir. de mayo del 18 y ese campeonato donde quedé tercero fue en noviembre del 17. Y más que YouTube, realmente donde creo que has llegado a muchísima gente es TikTok, los vídeos cortos. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿viste el potencial Mejor ahí? frase. ¿Cómo fue? Mira, TikTok, yo siempre he sido un alma vieja y cuando vi TikTok digo, esto es para niños, esto no puede ser. La típica De fase bailes. niñona, exacto. Entras y te ves pues, a niñas bailando y yo, pero esto, qué despropósito se está haciendo playback. Muy señor, muy gruñón. Pero entonces me contrata EDEM Escuela de Empresarios, que es la escuela de empresarios de Juan Roch, y me dice, mira, tienes que dar una formación no a lo que estás acostumbrado, que es a grado universitario, ni a chavales de a lo mejor de 15, 16, sino a un grupo de 12 años. Digo, pero ¿cómo conecto yo con grupos de 12 años si no saben ni quién es Willy Rex? Ya no puedo ni ir a mis influencers de cuando era pequeño. Si les hablo de Jesús Hermida, no saben ni quién es. Y entonces tomé la mejor decisión hoy, que fue descargar TikTok, ponerme un vasito de agua y una hilera de paracetamoles de 1 gramo cada uno y empezar a ver TikTok.
para entender a mi audiencia. Papel y boli. No, Euge, a las 2 horas ya me dolía la cabeza. Pero claro, empecé a descubrir quién era Lola Lolita, empecé a descubrir quién era Marru, empecé a descubrir, en fin, todo el grupo, Laura Escanes también, todo este grupo de influencers que hay en TikTok, que ha ido, por supuesto, evolucionando, hasta, cierto, que el feed ya se adaptó a mí. Entonces, cuando ya se adaptó a mí, no pude aprender más, porque me salía Brian Tracy, Jim Rohn, todos Claro. estos empresarios. Pero durante unas horas pude tomar nota, entender el concepto de hola mis panas. Para mí, panas siempre ha sido el pantalón que me daba mi madre para ir calentito al colegio, soldado caído. Y gracias a eso, di una clase de la que sigo siendo todavía el profesor mejor valorado en esa universidad, en oratoria, siempre 5 estrellas, porque salen todos llorando, fascinados. Justo ayer me reconoció la madre de uno, me dijo, oye, que sepas que mi hijo solo habla maravillas de ti. Yo, me encanta, porque tienen 15 años. Entonces, un profesor que con 15 años conecta así, da gusto. Y justo empiezo a dar clases de marketing digital en la Cámara de Comercio, en formación profesional, y les digo a los alumnos, oye, hay solo 2 redes sociales en las que podéis crecer sin pagar, de momento, TikTok y LinkedIn. Os planteo el siguiente reto. Si llegáis a 100.000 seguidores en el 23 de junio, que es el fin de año, fin del curso, os pongo un 10 inmediatamente en la asignatura. Eso sí, el único requisito es no subir bailes, no hacer el cabra, simplemente publicar valor. Y para que veáis que yo me lo creo, lo voy a aplicar también. Para que podáis ver lo que me funciona a mí y lo que no. Algunos empezaron a conseguir sus 1.000 seguidores, estaban motivados, pero claro, yo fui el único que mantuvo la gran disciplina de a su jornada laboral ya larga, sumarle de 3 a 5 horas adicionales todos los días, independientemente del estado anímico, y no parar. Y ahí fue cuando estalló, porque tienes muy buen valor que compartir, sumado a una red social que en aquel entonces te permitía el crecimiento. Y hasta la fecha no he dejado de subir ni un solo día. Y además yo creo que todavía permite más crecimiento. O sea, me da la sensación de que TikTok ha cambiado las otras redes. O sea, TikTok, el efecto TikTok ha cambiado cómo los algoritmos de redes sociales operan. Porque me da la sensación de que antes tú mirabas un youtuber o mirabas a alguien y tú seguías a esa persona, ¿no? Y abrías YouTube y esperabas el vídeo de Willy, el vídeo de Casey Neistat, el vídeo de X personas. Ahora vas por intereses. O sea, TikTok, el algoritmo es tan potente, ha hecho que tú te enganches tanto a tu interés, que es como una máquina de consumir contenido. Entonces, tú lo único que puedes hacer es darle mucho contenido. Es tu único juego, ¿no? Es Que esto así. un poco hace que los creadores de contenido estemos más en una especie de rueda de hámster, ¿no? Pero bueno, que al final es a lo que nos dedicamos. ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Crees que aún se puede crecer? ¿Crees que Sí. TikTok aún tiene potencial? Se puede crecer mucho y te has de adaptar. En nuestro caso, medimos continuamente las métricas para ver cómo estamos evolucionando y también entender que hay ciclos. Es decir, hay una gran diferencia entre el youtuber y el influencer a corto plazo, que llamo yo, lo que somos nosotros, por ejemplo. Y de hecho, lo estarás notando en tu caso. Tú eres youtuber de mucho tiempo y Ujú. tienes un estilo de pensamiento centrado en el vídeo largo, en el aporte de valor, una estructura. Y muchos con los que hablo luego no saben dar el salto o no tienen de lejos los mismos resultados en el formato corto. Ujú. Y lo mismo me está pasando a mí al revés. El formato corto, una vez me he adaptado a él, no soy luego capaz de hacer formato largo y que enganche. Pero es una evolución general, incluso con la propia audiencia. Mira, tuve un caso, un alumno en esta escuela de empresarios, ya mayor de grado, ya está trabajando en una consultora, y el chico me lo encontré en la cafetería y me dice, Fernando, oye, qué alegría verte, me encantó tu clase. Digo, qué bien. Dice, y justo veo tus vídeos sin parar. Y no sé con quién había hablado 2 días antes y decía la importancia de un taller más largo frente a un vídeo corto. Y digo, pero el taller mucho mejor. Y dice, pues fíjate, dice que el taller, a ver, aprendí muchísimo, pero siempre tengo 60 segundos al día para aprender algo, no 5 horas. Y dije, no me lo puedo creer. O sea, me acaba de desmontar entero una persona que ha vivido el taller, que está aplicándolo en la consultora, 60 segundos, claro, y entiendes el concepto del microaprendizaje que no entendía yo. Pensaba que había que aprender en largo tiempo. Y luego Total. mucho juego. Además veo que está cambiando bastante, que lo que vas subiendo de forma repetida, luego la gente se acostumbra y deja de aparecer. Entonces es mucho más exigente que el formato YouTube, que es evergreen.
fin, tiene esa Total. cosa Y divertida. además, bueno, o sea, yo veo marcas, ¿no? Que a veces entienden muy bien, o sea, está bien que hayan estos cambios, porque en el fondo democratizamos mucho, o sea, permitimos que otras personas puedan salir a la palestra, ¿no? Por así decirlo. O sea, es adaptarte o morir. Y veo marcas que lo entienden muy bien. Incluso, no sé si lo has visto, pero hay unos creadores de contenido en Estados Unidos que ya están creando shows específicos para TikTok y para el vídeo corto. O sea, te hablo de un show específico, o sea, como el que antes iba a la tele y picheaba un show de mujeres, hombres y viceversa, o Gran Hermano, o Ujú, una serie de televisión, pues ya hay uno, por ejemplo, hay uno que hacen Let the Meter Ride, creo que se llama, ¿no? Que se suben a un taxi y dicen, oye, llévame tú a donde quieras de Nueva York. Y entonces son TikToks de cómo ese taxista le va llevando a diferentes zonas de Nueva York y cómo lo graban todo y lo suben en pequeño contenido. Y eso es un show. Y tiene ya millones de reproducciones o tal. O sea, creo que hay gente que creo que aún estamos al principio y muchas oportunidades para que alguien eh, cree ese show. Por ejemplo, en tu caso podrías decir, oye, pues tu propio concurso de oratoria, me lo invento. Y es tu propio ujú. show, pero es que no va a YouTube. O a lo mejor sí que lo grabas y lo metes en YouTube, pero está hecho ya pensando en el contenido corto. O por ejemplo, yo fui a un podcast hace nada, los chicos de Nude Project, no sé si te suenan. Ujú. Sí, Es una sí. marca que lo ha petado en 3 años, increíble. Ellos me decían contenido, contenido, contenido. Suben 8 TikToks al día. Guau. eh, no, y dicen que están cortos, que quieren más, quieren subir más. Y, por ejemplo, el podcast que hice con ellos, las preguntas que me hacían eran muy rápidas y me cortaban mucho. Y yo pensaba, "Hmm, esto es algo que hacen los jóvenes hoy en día, tal". Me da la sensación de que lo hacían porque quieren la respuesta corta para TikTok. Y dije, son unos genios. O sea, ¿cómo Totalmente. puedes hasta cambiar un formato de podcast? Es como si ya te fuera interrumpiendo. No, porque es que ya ha pasado el minuto mentalmente para mí. Esto ya no es un short si no das una respuesta rápida. Claro, son diferentes consumos y tratan de aprovechar el tiempo de grabación limitado para ello. Me parece una genialidad, lo están haciendo muy Mucho. bien los de New Project. Y aún no han dicho facturación, pero se te caen las... O sea, es una pasada. O sea, se lo merecen y... Bueno, para mí es lo que te digo, que yo creo que igual que tú has aparecido muy fuerte con este nuevo medio, cada vez que hay un salto de nuevo medio, hay como una ventana de oportunidad para crecer una marca personal, crecer una marca de ropa, crecer una marca de lo que sea, ¿no? Sin duda. Y ahí es saber aprovecharlo sin medir. Me acuerdo cuando empecé, que además decía mi padre, voy a empezar en TikTok. Y mi padre decía, ¿por qué? ¿Qué se te ha perdido? Digo, confía. Y hoy mi padre, que tiene una empresa, es un señor ya de 60 años, consume más TikTok que yo. Mi padre igual. Es increíble, ¿eh? Cómo ha cambiado de... Era para niños, era para tal. Pues que el algoritmo de TikTok es una pasada. O sea, yo no lo tengo. O sea, lo tengo... Antes lo tenía, me lo tenía que borrar porque es que es demasiado adictivo. O Qué sea, es vicio. peligroso. ¿Qué opinas Consigue de hacer esto? como ¿Qué opinas del cerebro de los chavales? O sea, ¿somos viejos gruñones que estamos, ¿no?, quejándonos de la sociedad o crees que realmente puede hacer que el tema de la atención se vaya a No, la pique? atención se ha ido, además, no es que lo diga yo, hay evidencia científica. Nosotros, a la hora de diseñar las formaciones, tenemos siempre los papers científicos, Ujú, porque nada de lo que decimos es me chupo el dedo y a ver por dónde sopla el aire, como hacen otros. No, no, nosotros tenemos todo muy bien trabajado. ujú. Y vemos el pico de atención como antes era incluso de 8 o 10 segundos de concentración plena. Es decir, tú puedes estar muy concentrado en este podcast que estamos grabando, pero si oye, pues miras la hora, ya te has despistado. Es decir, el estudio mira la concentración plena y única sin hacer un salto de microtareas. Ujú. Pues pasamos de 8, 10 segundos y va bajando. Incluso vi un paper que hablaban de 0,5 segundos. Una persona, es decir, esta generación TikTok, los nacidos a partir del 2000, que iban de un lado a otro mentalmente, son muy multitarea. Y lo vemos con niños que nacen y antes de mamar teta de su madre ya están desbloqueando el iPad. Total. Es una cosa excepcional. Y al final las sociedades las construyen las bases. Y todos los que nos hacemos mayores protestaremos de las generaciones nuevas, pero igual que nuestros padres protestaban de nosotros y que tampoco somos tan mayores, pero ya nos estamos quejando. Los cambios evolucionan muchísimo.
pero al Total, final hay que adaptarse a sus formatos. No tiene más, ni bueno ni malo, simplemente es saber adaptarse. total. Oye, Fernando, que nos vamos un poco por las ramas. Tema de oratoria. Va, que tú aquí eres un super crack. ¿Qué consejos darías para hablar en público? Alguien que nos vea y diga, bueno, que seguramente ya habrán visto algún TikTok tuyo, pero así las bases, ¿no? De decir, oye, me da miedo salir en público, me da miedo salir en clase o hablar Ujú. en, ¿no? Lo típico del trabajo, dar una presentación. Mira, lo más importante es tener en cuenta la principal variable. El hablar en público no es como aprender matemáticas, sino que es una cuestión de habilidad. No puedes estudiarla la noche de antes, con ningún libro, por muy bueno que sea. Necesitas ponerlo en práctica, como tocar un instrumento. Entonces Ujú. tienes que buscar cualquier oportunidad para trabajar en ello. Si eres muy tímido, coge la cámara, mira la lente negra y dale a grabar. Practica todos los días 2 o 3 vídeos de 1 minuto, 2 minutos, en función del tiempo que tengas, y luego analízate. Te dará hasta vergüenza verte. Y es normal. A medida que vas hablando, te irás dando menos vergüenza, hasta que llegue un día en que te gustes. Ya habrás mejorado, pero aún te faltará tiempo. Y luego recordar que cada vez que sales a hablar, tú no eres una estrella del rock. Nosotros no somos estrellas del rock, y menos cuando montas un negocio. Esto es lo que he ido aprendiendo a golpes. Creces, tienes ego, te crees que todo el mundo tiene los focos contigo, y al final no. Tú simplemente eres un facilitador entre una persona y el mensaje. Tú quieres transmitir una información, un mensaje, que es tu producto, idea o servicio, y tienes que trabajar tú como comunicador en la mejor forma para que llegue. Por eso la pregunta que me has hecho antes, Euge, tiene muchísimo sentido con esto. Es decir, nosotros no podemos juzgar si va a ser bueno o malo la evolución que va a tener el ser humano en el futuro, sino que tenemos simplemente que aceptarlo tal y como es y diseñar nuevas formas para conectar con ellos. Youtubers que han muerto porque no han querido adaptarse, que eran más Ujú. puristas. Entonces, simplemente hay que transformarse y dirigirnos a este público. Entonces, cuando tú sales a comunicar, siempre analiza los puntos de interés, ojo, egoístas de tu audiencia. Y aquí voy a generar toda la polémica del mundo, y lo sé, porque no vivimos en un mundo buenista y no vivimos en lo que nos venden los medios, no es el mundo Peppa Pig. El mundo es duro, el mundo es cruel y las personas se mueven por intereses egoístas. Y no es malo, es supervivencia. Y tú tienes que saber a la hora de hablar cómo dirigirte a esos puntos de interés egoístas. ¿Por qué te crees que muchas personas en redes sociales aparecen en un anuncio con un Lamborghini? ¿Por qué aparecen con chicas estupendas en un yate? Claro, están atacando a los pecados capitales. Están atacando a trabaja en 2 horas y gana más que tus padres. Pereza y codicia. Consigue ser el tío más exitoso del mundo. Orgullo. Entonces, vas trabajando una serie de pecados capitales a los que vas a ir camelándote a tu audiencia de forma que quieran escucharte. Y esto, para no irnos a temas muy antiguos, ya lo decía Aristóteles. Si quieres convencer a alguien, no lo hagas desde tu punto de vista, hazlo desde el suyo. Por concretar, practica muchísimo. Si no te atreves frente a un escenario, hazlo en una cámara y luego no hables desde tus intereses, porque tú no le importas al otro. Lo único que le importa es lo que tú puedes hacer por el otro. Y aviso, sacado de contexto, a veces lo he comentado y me han criticado muchísimo por esto. Lo sé, pero es una realidad. Es decir, una cosa es que la gente te tenga simpatía o conecte contigo o te aprecie, y otra cosa es que al final lo que les mueve son sus intereses familiares. Y para que lo veas claro, porque esto es así, fíjate en una herencia familiar. Da igual si eres de clase alta o de clase baja. Toda herencia familiar al final provoca un cisma en la familia de algún modo u otro. Ojo, yo todos os queréis, ¿verdad? Pues luego Ujú. producen problemas a la hora de la gestión, porque el interés egoísta influye. Entonces, si tú eres emprendedor, trágate el orgullo, practica muchísimo y conecta más con tu audiencia. Esa sería la tríada de consejos. Yo creo que aquí has dado una cosa que es clave, que yo realmente no entiendo quién te puede criticar por algo así, pero hoy en día te critican por todo, Por que es todo. el tema de que eh, todo el mundo se cree el superhéroe de su película. Tú y yo los primeros. O sea, pero es que es natural. ¿Cómo no lo vas a considerar así? Es tu instinto de supervivencia en estado puro, ¿no? O sea, yo me levanto por la mañana e inconscientemente primero voy yo, mi supervivencia, estoy bien, me noto algo, estoy enfermo. Si estoy enfermo, tengo que decirlo rápidamente, ¿no? Y luego mis familiares, mis amigos y tal. Quien te venda que está haciéndolo por ti y él no tiene nada interno ni motivaciones internas, es un engaño puro. O sea,
mírate a ti mismo en tu vida, ¿no? O sea, no digo tú, Fer, pero digo el que esté viendo esto, mírate tú mismo en tu vida, analízate. ¿Qué pones por encima? Tu madre, tu padre, tu familia, tú mismo, tus intereses. Y además es curioso, ¿no? Porque muchas veces, esto leí un libro hace poco que me pareció fascinante, que te hablaba de que tendemos incluso a justificar de una manera falsa, con buenismos, nuestras acciones. Es decir, realmente todos tenemos una parte interna en el que todos queremos más dinero, o queremos triunfar, o queremos tal, tenemos ese ego que todos lidiamos con él, pero le ponemos una capa de no, yo lo hago porque quiero ayudar al resto. Es como una capa de justificación de decir, bueno, soy bueno, ¿no? Totalmente. Y al final, lo que comentaba de los pecados capitales, no sé dónde lo estaba leyendo, pero suele ser así. Me preguntaba Valen, editor del libro, oye, ¿por qué lanzas el libro? Digo, mira, mi misión no es económica, porque es verdad, no es económica, es que esté en todo el mundo, porque por ego, por orgullo, por el pecado del orgullo. Quiero que sea mi libro y no el de otro, el que sea el tan bueno. Es decir, lo camuflamos y no es malo. Es decir, lo que pasa Sí. es que te juro, Euge, que la gente enseguida que no cuentes algo según los cánones de la sociedad actual, cualquier cosa que no sea el buenismo general, ¡pum!, van a por ti directamente. Es una cosa que me pasa con los políticos. Los analizo. Una cosa buena y una cosa mala, el mismo político, misma intervención. Oye, ahí esto lo ha hecho bien y esto no lo ha hecho muy bien. ¿Cómo mejorarlo? ¡Buah! En los dos me van a llover críticas independientemente, porque vivimos en una era cero racional. Se ha acabado la razón. La Pero esto que emoción le entró dices, por la puerta. cuando analizas tú un político, Ujú. o sea, porque analizas discursos de políticos en redes y ahí Eso. ves, claro, es que te estás metiendo en un berenjenal, estás yendo a la ideología. Mucha gente se debe pensar que criticas no a cómo lo ha hablado, sino quizá a la ideología, ¿no? Efectivamente, pero cosas como, mirad, qué bien ha hecho, ¿de acuerdo? Con Andrés Manuel López Obrador fue el primero que me pasó. Publico a la vez, digo, para que no haya errores, lo publico a la vez, a las 7 de la tarde. Un vídeo a favor, un vídeo en contra, pero no era a favor de él, era, mira, qué estrategia más buena acaba de emplear y oye, ¿cómo podemos mejorar esto? Que si me financia la extrema derecha, que si me financia la extrema izquierda, que si me ha comprado no sé quién, que si me ha comprado no sé cuántos. Y luego ya descalificativos personales, pero claro, ¿cómo aprendes oratoria si no señalas a los que comunican diariamente, incluso tragándote tu propia ideología? Simplemente de forma aséptica. ¿Qué opinas de todo? Porque vivimos una época un poco extraña, ¿no? Vivimos una época en la que yo al menos me siento muy cortado a la hora de hablar de mis ideologías y ciertos pensamientos porque me autocensuro, por así decirlo, ¿no? Y esto a lo mejor alguien dirá, no, no lo hagas porque tal. No, como decíamos antes, yo también pienso en mí y pienso, oye, tenemos una marca, ¿no? Que tenemos que trabajar porque es la diferencia entre alguien que lleva una empresa y nosotros somos el Exacto. personaje, la empresa es como una cosa rara. Pero es que hoy en día está la cosa muy bestia. O sea, hay cancelaciones por decir cosas, por no opinar, ¿no? Y me da la sensación, no sé ahora tú qué opinarás, que no va a menos, que esto No, va a más. va totalmente a más, pero ahí entraríamos ya en cosas políticas por las cuales si me pongo a hablar nos cancelan a los dos. Directamente a ti por alojarme y a mí por decir lo que voy a decir, pero sí que es una cosa muy complicada porque al final vivimos en los sueños más distópicos de Orwell, donde el exceso de información ha provocado un control gubernamental. Al final ha sido, mira, hay dos principales tipos de personas, y esto podría considerarse incluso un sofisma, lo que voy a decir, que sería una falacia del falso dilema, es cierto, provocado en dos bandos. Hay dos tipos de personas, los que tienen tiempo para protestar y los que no tienen tiempo para protestar. Los que generan y los que no generan. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando hacemos jornadas, dependiendo de la persona, maratonianas. Llego incluso a trabajar mínimo 12 horas al día. La gente se... ¿Pero cómo haces eso? Digo, no pasa nada, no lo hagas. Yo sí, lo hago, llego incluso a las 18 horas. Mentira, eso no puede ser. No lo puedes hacer tú, tienes que renunciar a cosas y no tengo tiempo para protestar. Y así hay gran parte de la población que al final decide, oye, no entrar en temas ideológicos, sino darle lo mejor a mi familia, trabajar, proveer y sencillamente disfrutar. Pero claro,
cuando tú cedes el control de la educación, que la educación en edades tempranas es bastante complejo, donde tú estás sembrando una serie de cuestiones y marcos contextuales en función de los cuales una persona luego se desarrolla y toma decisiones automáticas. ¿Por qué? Porque simplemente es así. Nadie cuestiona el uso de las monedas, nadie cuestiona, oye, ¿por qué respiramos? Simplemente te lo dicen y te lo crees porque cuando eres pequeño eres un folio en blanco. Te voy a poner un caso real que viví en un cole haciendo una práctica cuando hice el máster de profesorado. Me dice la profesora: Fernando, ¿te apetece dar clase? Y yo, este es mi momento, pero estaba esperándolo. Sí, por favor. Y me dice: te toca hablar de impuestos. Y wow, madre mía, fantástico. Cojo el temario y pone una cosa que no olvidaré, no mencionaré la editorial ni el año para no caer en problemas, pero había un marco, un call-out, como en Notion, un cuadro grande que decía: la economía sumergida está mal a menos que seas un inmigrante ilegal y no puedas acceder al sistema de trabajo como corresponde. Y lo leo. Digo, vamos a ver, perdona, la economía sumergida, si está mal y punto, en todo tipo de circunstancias y condiciones. Pero en ese texto ya te daba a entender otro tipo de perfil. Es decir, la ley es la ley para unos, pero abre un abanico a otros. ¿Pero esto Y era un sobre libro de texto? en un libro de texto que yo me acuerdo, lo leí y digo, no me lo puedo Wow, creer. Y lo compartí y dije, mirad, esto es lo que pone. wow. Y te das cuenta, llegué allí, era primero bachillerato, me pongo a hablar, digo, la inflación. No tenían ni idea. Y en ese momento te das cuenta del poder que tiene un profesor a esas edades. Tú hablas, dices lo que sea, y por el lugar donde estás, la vestimenta y el contexto en el que te encuentras, todo lo que digas lo van a creer. Porque Es tú su eres... autoridad a muerte, sí, sí. Y no hay... Y entonces yo me pongo a hablar y digo, no me explico esto. Digo, ¿qué responsabilidad tienen los docentes? Y ahí, vamos, mi vocación docente aumentó todavía más, pero vi el peligro. Porque hay docentes que llegan allí con una serie de ideologías, pero luego leen el libro, luego leen el manual y tampoco se cuestionan. Y entonces se ponen a educar a las personas en función de una serie de cuestiones. Y cuando estas personas ya crecen y encuentran una serie de establishment que aparece ahora, políticos, burócratas, una serie de gestiones, incluso empresarios que son muy cercanos con los gobiernos, dicen, no, a mí me interesa este tipo de pensamiento ideológico. Ah, y entonces cuando cualquier persona trata de hablar así en medios de comunicación, como son oligopolios, luego los cortan. Y esto va más. Y si tú quieres crecer y quieres tener una empresa, tienes al final que pasar por el aro. Nosotros no somos dueños, salvo si tienes la newsletter, no somos dueños de tampoco lo que decimos. Somos dueños de nuestra imagen. Todos tus vídeos en YouTube son susceptibles de que mañana la directora ejecutiva decida, oye, es que Corten. no me caes bien. Y luego tú ya denunciarás lo que quieras. Pero es una empresa privada. O sea, hemos tenido la situación en que una empresa privada ha bloqueado al presidente de los Estados Unidos en funciones. Sí, sí. Al que todavía era el presidente, al supuestamente el hombre más poderoso del mundo libre, te guste o no, le bloqueas. Bloqueas la opinión del presidente. Y entonces, ese día es cuando dices, aquí no manda el presidente. Aquí no manda esta persona. Y es lo que tú dices, vamos a más. Porque también redes sociales que no tienen sedes, por ejemplo, TikTok creció mucho porque su sede está fuera. Tratas de crecer y empiezan a divulgarse muchos contenidos, pero, en fin, ahí entramos en cuestiones más políticas, pero sí que es cierto que se evoluciona hacia mundos de información controlada, donde si dices algo enseguida eres A, eres B, eres C, te insultan, te etiquetan y te omiten. Y lo peor es que incluso te pueden llegar a dar un bloqueo del acceso a proveerte de trabajo. O sea, hay empresas que dices algo y enseguida ya no, y te quitan el sustento de por vida. Eso es peligroso. Es un mundo un poco extraño. Yo no sé si será pendular, no lo sé. Esto es algo que o vamos a más y esto se va de madre, o hay un péndulo, ¿no? Elon Musk comprando Twitter, que tendrá sus cosas buenas y malas, pero porque también ahora es él quien decide, ¿no? Pero, pero sí que es de darle vueltas y pensar, ¿no? Hay una frase muy buena que yo me da la sensación de que estamos entrando ahí, que es una civilización nace estoica y muere epicuria. Y me da un poco la sensación de que cuando una civilización ya gana mucho dinero, los hijos ya, ¿no? Tus padres ya han currado toda la vida, curras menos, te quejas más, entras en otro tipo de pensamientos, ¿no? Y esta capacidad de sacrificio, esfuerzo,
cada vez va quedando más atrás, ¿no? Yo, por ejemplo, las veces que he estado en épocas más deprimido o más chafado, siempre ha sido porque mi dieta mental la he tirado por la basura. O sea, igual Ya. que hay una dieta física, ¿no? De decir, oye, cuando estás fuerte y tal, es porque has hecho algo, ¿no? Pues voy al gimnasio y como bien. Cuando estoy mal de la cabeza es porque consumí demasiado contenido. O sea, yo antes entraba y además fue curioso porque eh, en Instagram dejé de seguir a todo el mundo porque un día empecé a pensar en gente que digo, ¿qué hace esta gente aquí en mi cabeza? Es que estoy viendo gente que no me importan sus vidas y paso tiempo, lo llamo resaca de pensamiento, ¿no? Que no solo el tiempo que ves eso, sino que cuando te vas a dormir te aparece la vida de otro tío. Y en YouTube seguía consumiendo contenido porque yo YouTube lo veía más como vídeos largos, profundos, de temas concretos, de aprender. ¿Qué va? YouTube ha cambiado en 2 años, ha cambiado drásticamente. Los contenidos que suben arriba son polémicas, es gente insultando a otra gente. O sea, yo vivía ya atemorizado. ¿Cuándo me van a cancelar a mí? ¿Por qué? No lo sé por qué, pero alguna cosa habré dicho, diré o haré que algún día habrá un vídeo que me intenten cancelar, ¿no? Y alguno hay por ahí que es una difamación completa, que dices, pues que te has inventado ya todo lo que dices, ¿no? Y dices, llega un punto en el que, ostras, yo he tenido que hacer una retirada de decir, no, yo ya no entro en estos juegos, no voy a ver este contenido, voy a seguir leyendo mis libros, voy a trabajar, ¿no? Como tú decías, y eres más feliz, ¿no? Yo creo que habrá un grupo de gente que va a ir hacia ahí. Hay un libro, justo todo lo que has dicho comulgo al 100% en la parte cíclica y pendular, y hay un libro que me he leído recientemente y me parece una absoluta obra de arte, quizá te lo hayas leído, es Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio. No me lo he leído, pero he visto Oh, su súper documental. Lo tengo para es lo este año, ¿eh? Este año vamos a hacer un reto con ¿Sí? los bookers y un libro al mes mínimo y Muy está bien. ya apuntado. ¿Qué tal? ¿Es potente? Fíjate, es un poco las bases que comparte el libro del patrón Bitcoin, donde Ujú. analiza también las caídas de los imperios y justo Dalio comenta de una forma muy detallada en el libro cómo estamos en la caída de Occidente y cómo al final, cuando uno consigue establecerse como la potencia, en este caso Estados Unidos, al final esas comodidades permiten que se produzca una desunión en una ideología. Entonces, se produce una guerra civil, según Dalio, una catástrofe que deriva en la unificación de las ideas. Por Ujú. ejemplo, independientemente de la ideología de cada quien, en el 39 en España, guerra civil, pues todos, quieras o no, te meten en un saco y tienes que avanzar con esa ideología. Cuando empieza el imperio de los Estados Unidos, cuando el Reino Unido pierde la hegemonía, pues toda la parte nacional contra el comunismo, toda la parte occidente contra oriente, y todo esto se alinea hasta que llega un momento que ya te consolidas y según Dalio es cuando empiezas a valorar otras cosas, lo que tú comentabas perfectamente. Es decir, porque esto es así y empieza a disgregarse varias cosas. Primero, se rompe la unidad familiar. ¿Qué es una familia hoy? Según el gobierno tenemos más de 20 tipologías recientemente publicadas. Antes era la que era. Independientemente, ¿ves? Ya me tengo que justificar ahora. Independientemente de lo que piense cada uno, no, esto es No, no, es así, es así. O sea, el yo tema. tengo amigos ya que rompen la unidad familiar, prueban, ¿no? Con cosas nuevas y bueno, es respetable, lo que tú quieras, pero piensas, wow, ¿esto es sostenible? No lo sé, yo no conozco, o sea, no lo sé, no lo sé, pero sí, No sí, sé. sigue, porque es que Y entonces, eso lo, está pasando. eso está pasando. Lo primero que se rompe es la unidad familiar. Mira, mi pareja es de México y hay allí todavía la cultura un poco más en la fase previa en los equilibrios. De hecho, como no sé quién me lo decía, bueno, me lo decía a mí, lo escuché a una persona muy influyente, creo que era el coronel Pedro Bañós, que hablaba de que México podría ser una de las grandes potencias una vez ordenados sus desequilibrios con el crimen y la parte del crimen dentro del gobierno. Y justamente la familia es una unidad muy fuerte, aunque ya se está disipando. Pero lo primero que rompes es la unidad familiar, donde tú peleas por tus hijos. Hoy ya no hay hijos, hoy hay perros. O sea, hoy, antes incluso que los hijos, se tiene un perro. Incluso yo conozco personas que los perros son una entidad tan superior que tienen su ropa, su cama, en fin, son seres. Prácticamente les pones un traje, una corbata y dices, buenos días, Miguel, pase y desayune. Al perro, Es donde el antes sustituto del hijo, o es el sea, sustituto. ¿Por qué? Porque da menos yo problemas. yo afirmo, mi perrita la cuidamos en pareja como si fuera nuestro hijo. Y digo, pero, ¿está pasando? O sea, porque también se tienen menos hijos, o sea, Hombre, claro. Y todo eso suma. Y al final vas cayendo y ¿qué te queda?
pues te queda que generas bastante en un país rico con salarios altos donde la producción, esto lo comenta Dalio, no es una cosa mía, donde la producción al final se va a países terceros, donde la producción es más barata y están todavía generando, donde la moralidad ya se disipa hacia múltiples ecuaciones y tú te quedas en un formato en el que el raro es aquel que trata de seguir con el crecimiento. Profundiza mucho más donde, partiendo de esta base en la que una vez se rompen todos los indicios de familia y unión y cohesión, cae al hedonismo, caen al irnos a vamos a vivir la vida, oye, ¿para qué gastarnos todo? Pidamos prestado, endeudamiento, y te vas sacando un montón de imperios que cayeron, empezando por el romano, donde todas las monedas eran de X porcentaje de oro, pues bajaron y empezaron a provocar la inflación eliminando el metal. Te pone ese caso, te pone la China imperial en los distintos imperios, te pone todo, incluso el imperio holandés. Y todo, es que es Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa? Que llegan los gobiernos y ¿qué asignatura eliminan? Historia. O la historia que quieren. Claro. Porque Entonces, yo claro, me acuerdo de eliminas estudiar cierta historia. historia en el colegio, no toda. Ya. No sé si te pasa a ti, pero yo mucha historia la he estudiado en YouTube por mi cuenta. Sí, y descubres un montón de cosas. Es decir, malos hubo en todos lados y ha habido una cosa que yo he comentado en muchas cuestiones y es, si tú vas a la frontera entre la guerra de Ucrania y Rusia, en la frontera, en la pura frontera, y te quedas ahí, ni unos tienen razón ni los otros tienen razón. Es decir, los dos tienen unos sistemas de maquinaria y propaganda, pero claro, yo lo comparto aquí como la que nos llega es una. Fíjate, la comunicación y la oratoria que nos llega, muy al estilo de Joseph Goebbels, es una determinada, nadie juzga. Al punto en que lo comenté una vez en casa y mi abuela casi me tira de su casa llamándome pro Putin, maldito no sé cuántos y no sé qué, deja de engañar. Y yo, pero si lo único que te he dicho es simplemente no nos creamos todo lo que nos llega. Es Pero, que yo creo que la gente más interesante y más intelectual, por así que conozco, navega mucho en grises, y es capaz de navegar en grises. La gente más pasional que salta al negro o al blanco en cualquier tema, ¿no? Creo que no profundiza en las ideas suficientes por lo que tú dices, ¿no? Porque todo tiene un lado contrario, todo tiene un A y un B, y no todos somos humanos, no es tan fácil, ¿no? Pero también es verdad que al humano le gusta facilitar su mente en nivel de quién es el bueno y quién es el malo. A nivel de oratoria, solamente, esto es una estrategia que yo, por lo menos, cuando veo gente que se disculpa porque ha hecho algo raro en redes o cualquier cosa, analizo mucho da igual en el fondo lo que digas, ¿no? O sea, eso, el texto en sí da igual, es la percepción en la mente de las personas. ¿Eres tú el bueno o eres tú el malo? Si la gente, aunque seas tú el que le hayas liado, hayas pegado a alguien, hayas tal, te disculpas, oye, has sido tal, y quedas como el bueno, enseguida la gente yo creo que tiende a decir, es como que necesitamos ordenar, ¿no? No podemos decir, bueno, este es malo, pero también ha hecho cosas buenas, o este es malo, no, es como, vale, ahora este es el malo, este es el bueno. totalmente. Eso además es, fíjate, marketing y oratoria. Tú esto lo sabes mejor que yo porque eres un absoluto experto en sesgos, pero el cerebro está diseñado para ahorrar calorías. Total. Es decir, lo que quiere es dame el menor trabajo posible porque tengo muchísimas otras funciones. Te lo podría decir así, chaval, no me des faena que tengo mucho más Pero mantener tiene tu un cuerpo, sentido lógico, claro, alimentación. tiene un sentido lógico. O sea, el cerebro es lo que más quema calorías, yo creo, al día y tú estás hecho para ahorrar. No, es que te Hay un puedes morir. análisis que hice justo, es muy divertido, a Nayib Bukele, me lo Mm. pedían mucho, y entonces analizo el discurso que hace en la ONU y tiene muchas cosas buenas, y no encontré apenas malas, salvo bueno, malas o cosas a mejorar, que diría pues algo más de movimiento, algo así. A mí me gusta mucho analizar a los que son populistas y en este caso Bukele no entra en esa categoría. Ujú. Populistas tenemos, por ejemplo, a Alan García de Perú, que me parece un orador de los mejores que ha existido. Qué oratoria, bastante al extremo, pero me gustan muchísimo. Por ejemplo, yo disfruto mucho con todos los extremos en España y analizo a todos. Ujú. Y justo me pongo a analizar a Bukele y aplica la técnica del enemigo en común. Señala a los países ricos, contestación de uno. Pues que sepas que tus hijos... Voy a censurar la palabra. Que tus malditos antepasados robaron el oro y no sé cuántos y tú, por tanto, no tienes derecho a opinar. Y, ostras. ¿Qué pasa? Que entonces pasamos de señalar un enemigo en común que aplica Bukele a yo soy el enemigo en común. Y me atacas a mí, sumado a falacias del hombre de paja. Y entonces digo, es excepcional. El ser humano también para justificar necesita proyectar la culpa en otros.
total. Y es Bueno, es una impresionante. sacada de responsabilidad, ¿no? Es decir, necesito... Por ejemplo, el otro día estaba viendo comentarios en un podcast que no deberías hacerlo nunca, pero es así. Y me decían que no se engañe, Euge, que viene una familia con dinero y qué tal, no sé qué. Y es verdad, yo una familia que me han dado privilegiado, me han dado de todo, he tenido muchas facilidades, pero yo pensaba, ¿y qué más da? O sea, vale, vale, ok, entonces no se puede hacer lo que yo he hecho si no vienes de ahí, ¿no? Es como que intentaba ponerme en la piel y digo, no, es que al final resulta que es verdad, o sea, muchas veces volvemos a lo mismo, el humano es el superhéroe de su película. Eh, es muy jodido decir no puedo yo o sea, yo podría, pero no lo hago porque no quiero, no puedo. Entonces, esto es que el mundo o esas personas tienen eso, ¿no? Es como yo creo que es simplemente un mecanismo de defensa, no, Es supongo ego, que lo hacemos todo. es orgullo y ego. Es sumado a pereza, diría yo. Es decir, Euge ha tenido facilidades, o en mi caso también, que tampoco me ha faltado por suerte de nada. Es decir, no tenéis posibilidades o solamente gracias a la familia. No, mira, a mí, salvo educación, incluso mis padres se pusieron en contra muchos años a cualquier tipo de cuestión que ellos no entendían. De hecho, hoy son capaces de explicar a qué me dedico. Pero durante mucho tiempo decían, ¿pero tú qué haces en Internet? Deja de hacer el payaso. Haz algo real, tangible, ¿no? Más conservador. Y luego analiza tú el porcentaje de personas que en tercera generación quiebran todo. Ujú. Tú te pones a Es lo analizar y normal. muy pocas empresas o muy pocas familias sobreviven en porcentaje a la tercera generación. O sea, hay másters y programas en escuelas de negocios dedicados a la empresa y gestión Total, familiar. total, ¿Por total. qué? Y entonces es una cosa que además tú podrías decir, pues mira, precisamente porque vengo de una familia en la que no me ha faltado de nada, ser tercera generación y luego remontar de nuevo o construir una empresa en otra rama, ojo, no en el imperio familiar, fuera, No, yo ya. siempre lo he dicho, una gran suerte que tuve es que mi padre me dijo, o sea, mi abuelo se vendió la empresa hace ya tiempo y me dijo a los 16 años, tú no vas a recibir un duro, esto es para ti, Muy para bien. tu madre. Y yo no conocía ni el concepto de que el dinero puede generar dinero. Yo pensé, estos dos se lo van a fundir todo. O sea, yo no tengo nada. O sea, no tengo una empresa en la que trabajar, mis amigos sí que la tenían, ¿no? Y eso yo se lo agradezco a mi padre. Digo, gracias porque volvemos a lo mismo de las civilizaciones que en el tiempo se vuelven epicúreas. ¿Cuántos chavales, tercera generación, no tengo por qué hacer nada? Me dedico a beber, a salir de fiesta, a hacer, ¿no? Claro, es que es lo que tú dices, tercera generación se lo funde. Me da miedo que estemos en tercera generación a nivel de sociedad, ¿no? Sí, Ya han sí, trabajado muchos nuestros abuelos, porque es que mi abuelo me explicaba historias de cómo empezó su empresa. Es que es lo que tú dices, jornadas de 18 horas al día. Es que si no, no había, es que no había otra. sí, de hecho habrás visto que ha habido mucha polémica cuando salen influencers diciendo que han tenido que hacer muchísimo trabajo. Como generaciones que, claro, tú imagínate, en la época del 39, todas las familias, en Valencia hubo mucho bombardeo también y tenías que ir a trabajar y a veces olía todavía a pólvora de un bombardeo, ¿no? Y dices: "Oh, qué duro, he tenido que trabajar y quitarme el pijama", ¿no? Pero yo he Mucho tenido que ir vídeo. a trabajar mientras caían bombas en mi ciudad, ¿entiendes? Entonces son cosas que cada generación, lo que tú dices, somos protagonistas de nuestra película y consideraremos a nosotros como tal. Pero es Bueno, una lástima. Mira, el otro día cenaba con un tío mío y me decía: "Fernando, algún día te arrepentirás de todos los vídeos que estás publicando". Digo: "¿Por qué?". Dice: "Porque retroactivamente te dispararán en contra porque eres bastante abierto con tus pensamientos". Y digo: "Qué triste", lo que hablábamos antes de vamos a ir a peor. A lo mejor este podcast, donde ha habido un momento que me he venido arriba y he compartido una opinión que hoy es aceptada, quizá en 5 años me pueda disparar en contra. Es curioso. La ¿sabes que bendita esto que hemeroteca. dices ahora? Mira, voy a compartir, o sea, el otro día, bueno, hace ya unos días, me puse a eliminar ciertos vídeos, poner en oculto ciertos vídeos de mi canal, em, por porque me di cuenta de que estamos entrando en un mundo muy sesgado, ¿no? Hubo un cómico que, con toda la buena intención del mundo, no digo que lo hiciera mal, cogió un vídeo mío que había hecho yo en forma de ironía, hacía el típico vídeo, no sé si lo habrás visto, un vídeo que hacía de cómo Sí, 5 consejos para ganar dinero, ¿no? pero Eh, una broma total. era una salía con mi chihuahua, en plan era una parodia de los vídeos de los millonarios que te dicen que con 5 cosas te vas a forrar, ¿no?
y lo cogió y se rió de ese vídeo, lo hizo viral, como si yo lo hubiera hecho en serio. Claro, yo fui como, o no ha visto el vídeo entero, o aquí hay una mala fe ideológica, porque asumo que no le debe gustar gran parte de mi contenido y ha ido a atacar lo más fácil, lo más... ¿no? Porque la gente no va a ir a ver mi vídeo luego, no va a ir a investigar, ¿no? Entonces, me entró como esa especie de miedo de decir, estamos yendo a una época de desinformación, del contenido rápido, del te puedo atacar muy fácil y todo lo que vas dejando de rastro, yo digo que no me arrepienta de todo, ¿no? Pero cada vez comparto menos eso porque, y me da pena, ¿no? Pero obviamente hay vídeos que me arrepiento y no me importaría, o sea, hay vídeos y cosas que he dicho que he cambiado de opinión. Y eso yo creo que es lógico. Y muchas veces hago vídeos diciendo, oye, lo que dije en este vídeo ahora me parece una tontería. Pero eso es parte de la evolución humana. Yo creo que si no miras atrás y te arrepientes de cosas, es que no has aprendido nada. Es que has dejado de leer y ya eres Dios supremo. Pero claro, que me ataques por un vídeo de una opinión de hace 5 años, eso para mí es peligroso, ¿no? Estamos entrando en ese momento que... Y justo lo que decías, que además yo vi el vídeo cuando lo publicaste y me morí de risa. Y me apareció en YouTube la parodia y no entendí nada. No sé si es una parodia a la parodia. Ya me ponía a pensar que es Claro, un yo le tipo puse de humor es una parodia a inteligente. la parodia, ¿no? Digo, pero al menos, o sea, no decir que lo mío es una parodia. Me da la sensación de que la batalla ideológica se está llevando a las redes de una manera muy extrema y lo que tú dices, todo se va a convertir en armas arrojadizas. Y yo creo que las nuevas guerras no son de bombas, son de información. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque al final, ¿por qué habían guerras? Por poder. O sea, al final los humanos nos pegamos porque al final lo que queremos es el poder de ponernos ahí en el centro, conquistar terreno. ¿Vale? ¿Qué terrenos son los que conquistamos hoy? Porque ¿qué hace una nación? ¿Nacer en un país o el contenido que consumes? Porque yo creo que ya se están borrando esas líneas de porque yo vivo en España, soy español. No, yo creo que vamos más a comunidades de pensamiento y eso lo domina lo que se extiende en redes, información. Entonces, creo que las batallas, más que de disparos, creo que van a ir al tema informativo, ¿no? Al tema de lo que se comunica. En realidad ha sido siempre así. Tú puedes ver periódicos de 1700 y pico, antes de la independencia de los Estados Unidos, con la propaganda de la época. La propaganda siempre ha existido y la gestión de la información ha sido el principal motor de una nación. Prensas, Total. prensa de la época, los comunicadores. Hace poco estuve en Roma, el famoso pan y circo al pueblo. Y cómo hacían barbaridades. Es decir, lo que pasa es que por primera vez en la historia, ahora es el ciudadano el que consigue el poder. Mira, hay una reflexión, no sé si la hizo VisualPolitik, pero comparto mucho ellos. ¿Por qué ha muerto, o ha muerto ideológicamente en especial, el Partido Socialista? Por supuesto, sin entrar en política, un análisis desde fuera. Esto lo analizó VisualPolitik. Decía, ¿por qué ya no se dirige a las clases obreras, Euge? Vale. Yo estaba escuchando y digo, ¿por qué? Algo me parece. Dice, mira, en el pensamiento tradicional era el trabajador quien a cambio de sus horas conseguía un capital. Hoy no. ¿Hoy qué sucede? ¿Tim Cook es el fundador de Apple? No. Es 1000 millonario, es un empleado más. Por supuesto con sus acciones, pero resulta que un empleado ahora es 1000 millonario. El empresario se da cuenta que dando acciones, convirtiéndoles en partícipes a los empleados, consiguen que la empresa vaya mucho mejor. ¡Ostras! Oye, que ahora aparecen unos autoempleados llamados youtubers y consiguen generar en Estados Unidos decenas de millones de dólares. Y son millonarios. Y uno de ellos, Meet Kevin, se presenta a gobernador de California. ¿Cómo? ¿A gobernador de California un youtuber? ¿Cómo? Que a una persona nacida de fuera de nuestro círculo de poder accede y encima consiguen bastantes votos en las elecciones. Entonces ahí es donde empieza la cuestión. Porque es cuando las redes sociales, las tecnologías han permitido que el ciudadano de a pie, que antes no tenía acceso a estos círculos, consiga entrar en ciertos medios, donde antes solo podías acceder. Se ha democratizado muchísimo todo. Y yo creo que lo han dado por, o sea, por así decirlo, el poder
ha subestimado claramente el poder de estas nuevas tecnologías. Porque yo creo que le pasó lo mismo que le pasó a tus padres y a los míos. ¿Qué haces ahí en internet haciendo vídeos? ¿No te da miedo? Me decían, cuando yo tenía 17 años, a ver si averiguas dónde vives. Había gente, youtubers, que se tapaban la cara al principio para que no les vieran. Auronplay empezó con una máscara. Sí, sí, sí. No recuerdo los vídeos de Auronplay con la máscara que llevaba siempre. Y al final, por cerrar el círculo, al final el Partido Socialista, como decían ellos, ya no se dirige a los empleados, sino que se dirige a las minorías. Y toda su comunicación, para mí el Partido Socialista son excelentes gestores de la comunicación. Es decir, si ya no puedes ir a unos, te diriges a tus nuevos votantes. Antiguamente se practicaba la comunicación y la oratoria con túnica en el ágora. Hoy se practica la oratoria, cada uno como quiera vestir, según su público al que se dirige, con cámaras. Todo evoluciona. Y al final es saber adaptarse. Oye, Fernando, yo estaría otra hora más hablando aquí. Antes de ir cerrando, hablando de futuro, ¿cómo ves todo el tema de inteligencia artificial? Que sé que tienes una app por ahí que te está solucionando muchas cosas, pero en cuanto a comunicación, o sea, yo me imagino que de aquí 2 años habrán Sí. influencers totalmente hechos por inteligencia artificial, con fama, con comunidad, controlados por quién. No sé, yo veo ahí todo un tema que me sabe mal abrir el melón tan tarde, pero creo que es interesante, ¿no? No, es una cosa que es ya no el futuro, el presente. El futuro será mucho mejor diseñado, pero actualmente, mira, tú ahora mismo puedes generar un discurso al estilo de Martin Luther King con 2 clics. Créame un discurso sobre patatas Martínez al estilo de Martin Luther King y te lo crea. Luego tienes aplicaciones que ya habéis comentado que te genera el spokesperson, el portavoz. Vale, eso es uno. Pero yo lo combino más con la parte de los deepfakes. Esto es lo que me preocupa más. Porque la inteligencia artificial ya es capaz de reconocer mi voz, puede reconocer la tuya, puede reconocer la de un político determinado, generar una imagen a demanda en función de este personaje y un discurso en función de tal y como lo haría la persona. Piensa que la mayoría de los discursos de los políticos no los hacen ellos, sino son sus asesores. Entonces, ellos ya no es que tengan una línea de discurso única, sino que viven de los discursos que les generan otros. Entonces, no tienen una ideología muy definida, sino que es muy partidista. Entonces, no sabríamos distinguir al real del falso. Guerras informativas, propaganda. Y entra un mundo peligroso, sobre todo en la etapa de la cancelación. ¿Tú quieres hundir a alguien? Suplántale con una tecnología excepcional y hazle decir cosas que no son políticamente correctas. Claro. Independientemente de que sean verdades, malas, da igual, la verdad no existe hoy. La verdad es lo que la sociedad determina. Es curioso. No solo eso, la verdad es lo que el que está al otro lado de la pantalla quiere escuchar, porque el sesgo de confirmación es tremendo. O sea, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he visto vídeos en TikTok o tal de que me aparecen de alguien que me cae mal, al cual le están cancelando o le han pillado en algún sitio malo y pienso: "Ja, Toma ya. qué guay, por fin". Y luego a lo mejor veo que le han sacado un extracto de un vídeo de media hora y pienso: "¿Serás idiota?". O sea, a mí mismo me lo digo. O sea, ¿cómo te quejas del juicio rápido que hacen los otros cuando tú eres el primero en hacerlo, ¿no? La sensación de que yo mañana podría hacerte un deepfake diciendo salvajadas, te recorto y te subo 10 TikToks al día. Y píllame. A ver si, o sea, ¿quién, cómo vas a decir que no? Si yo puedo hacer 20 TikToks al día, que lo más lo hace la inteligencia artificial con deepfakes y estoy todo el día subiendo más información que tú. Es que esto va a pasar. Ya estará pasando. Hay una cuenta que es la de Tom Cruise, el deepfake de Tom Cruise. Me fascina, me encanta esa cuenta, me parece muy real. Parece el mismo y no es él. Y la primera vez que salió dije, wow, Tom Cruise, qué joven, se le ve, qué joven. No era él, claro. Pero ahora plantéate la siguiente fase, ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo se regula eso? ¿A quién le das el control? Es como una reflexión que te voy a lanzar y no quiero que des una respuesta, por supuesto, porque entramos en un jardín horrible en lo políticamente correcto. Pero ¿considerarías que todo el mundo está capacitado para votar en según qué decisiones o los sesgos les permiten? ¿El voto de unos vale más que el de los otros?
Entonces, es una cuestión que dejamos al espectador, por supuesto, porque no hay una respuesta correcta, pero sí que hay muchos grises y muchos matices y que se están debatiendo. ¿Qué sucede? ¿A quién le estamos dando el control de tomar esas decisiones? A X organismo. ¿A quién le vamos a dar el control de confirmar nuestra identidad? Porque tendremos que cederlo. El ser humano a nivel individual no puede. ¿Y qué estamos viendo ahora con las criptomonedas? ¿Por qué Libra de Facebook la eliminaron de raíz antes de que saliera? ¿Por qué ahora ha habido tanta mala prensa con las criptomonedas? ¿Por qué ahora salen las CBDCs? ¿A quién le vamos a dar el control? Entonces, es una reflexión que hablando contigo me surge. ¿Son estos temas que aparecen creados simplemente por el propio desarrollo de la tecnología o son miedos infundados para establecer un nuevo control adicional? Sobre todo a esto que comentabas. Los países ya no son donde tú vives. Los países en el futuro competirán entre sí para atraerte. No Pero, tienen otra. Y ¿a quién? aparte, ¿quién lo regula? Eh, por ejemplo, el tema, hay todo este movimiento de artistas que se están quejando por la inteligencia artificial, que yo empatizo, siempre es como, se entiendo, que a veces las quejas hasta las puedes entender muy bien porque dicen, has entrenado a la IA con mi arte y yo no te he dado permiso para entrenar, lo que quieras. Ok, vale. ¿Y qué es lo que piden? Regulación, vale. ¿Regulación por parte de quién? ¿De qué gobierno? ¿De un país en concreto? ¿De Estados Unidos? Ok, vale. Pues en Polonia se va a poner de moda, porque Polonia dirá que no, me lo invento, por decir algo. Y en Polonia se creará las tecnologías más punteras de arte, y ya no arte. A mí me parece muy heavy. El arte, se quejan los artistas, pero es como, bueno, vale, tampoco era un sector que movía millones. Diseño gráfico. O sea, que yo le pueda decir, hazme la web y de un clic me haga un prototipo y diga, otro. Va a pasar. Diseño gráfico, copywriting, ¿cuántos trabajos, no? Entonces, ¿va a pararse esto? No, porque el que lo regule, habrá otro país que diga, no, aquí no lo regulamos. Aquí, no, aquí hemos sido siempre de los últimos, ahora no. Entonces, claro, por suerte no hay un solo país que controle el mundo, porque al final esto va a permitir una tecnología avanzada, pero por otro lado piensas, yo creo que va a haber una época de exponencia de productividad, pero cuando hasta el ejecutivo sea una inteligencia artificial, va a haber una renta mínima básica universal o algo, no lo sé, mira que soy cero, cero, ¿Qué haría? me parece Sí, una te cosa entiendo. terrible hacerlo ahora, ¿no? Pero ¿Y qué haría el ser humano? Mira, hay casos, tú ves a un jubilado de 70 años, 75, y no puede no hacer nada. Si no hace nada, el ser humano se convierte en una planta mustia. Es no, decir, algo no haremos. estamos diseñados para ello. Yo tengo otra paranoia que es, creo que el ser humano, igual que, por ejemplo, los deportes. ¿Cuándo se inventaron los deportes? Los deportes se inventaron cuando la época de las colonias inglesas, vamos, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿no? Pero se lo inventaron cuando sobraba tiempo. Es decir, hostia, tenemos riquezas, vamos bien, inventaron un deporte. Todo el tema de los videojuegos, el metaverso, me da la sensación de que el humano no tocará nada productivo, porque ya la máquina lo hará 1000 veces mejor, y jugaremos. Jugaremos a videojuegos, haremos deporte, nos compararemos, porque esos sesgos humanos no se van a ir. Tú y yo siempre vamos a querer competir, vamos a querer ser mejores. Ahora es porque es el trabajo, pero a lo mejor en un futuro se aprecia más, ¿no? La típica pregunta de qué trabajas y si eres doctor, todo el mundo dice, ostras, interesante, doctor. En un futuro a lo mejor es, ¿a qué juegas? Ah, no, yo juego a tal juego. Ostras, tío, interesante. No lo sé. O sea, al Puede final ser. vamos a ver un mundo cambiante muy rápido. Hay reflexiones de todo tipo y te paras a pensar y no sabes hacia dónde se dirige el ser humano, porque jamás puedes definirlo. De hecho, tú te vas a Francia, Alemania, en la época del feudalismo, cuando los países eran ociosos. Tú tenías un tipo de producción determinada cuando todo el mundo era agricultor por necesidad. Tú tenías tu castillo, tu señor feudal y tú trabajabas en el campo. Trabajabas de sol a sol, pero fíjate, nosotros que estamos aquí en Europa sabemos que a partir de cierta latitud no hay sol a partir de determinadas horas. Y entonces el ser humano era ocioso entre las 3 de la tarde en Alemania hasta las 9 de la mañana al día siguiente. No hacía nada. ¿Qué hacían?
reproducirse, beber, tabernas, otras cosas. Pero claro, vamos a 1000 perfiles y posibilidades, aunque la reflexión es, ¿por qué detenerla? La primera. Es lo mismo que sucedió en la revolución industrial. ¿Por qué detener esta revolución? ¿Por qué parar las máquinas? El ludismo, aquella época en la que destruían las máquinas, qué barbaridad. Ahora todas estas personas disfrutamos de los trenes de alta velocidad, de la productividad que ha permitido. Se han reconstruido los trabajos, hará mucho daño, sin duda, pero ¿por qué detenerlo? ¿Por qué Yo evitar creo un gran que, diagnóstico de un médico? yo creo que es imposible. Es imposible. O sea, viendo realmente el panorama como está, no creo que seamos capaces, el ser humano, de prohibir algo así. Y más con todo lo que es Internet, la revolución de los... Vale, prohibirán que OpenAI no desarrolle más. Pues habrá un hacker que se descargue el código fuente y se vaya a otro país y lo haga. Si es que somos así. Lo que quizá genere, ahora hablando contigo me surge un poco la reflexión, es más clasismo, mayor diferencia de clases, porque Al al principio, por final, supuesto. no, incluso al final, porque si tú al ser humano le das esa renta básica y le das una serie de chats o herramientas como sean dentro de 20, 30 años, donde le dan todo, fíjate, la lavandería ya te la traen a casa por suscripción, tienes las películas a domicilio o en cualquier dispositivo, lo tienes todo, todo al alcance de un clic, y luego encima plantéate la educación, el pensamiento, conéctate con el Neuralink a todos los sistemas, lo tienes todo, todo en casa. Habrá gente que diga: "Pues esto es fantástico, me quedo ocioso haciendo lo mínimo", como hemos conocido un montón de personas, y habrá cierto determinado grupo de personas como hay hoy que dirán: "Oye, vamos a trabajar con esto, vamos a apalancarnos en esto y vamos a mantener a este grupo de personas disfrutando tranquilamente con lo que nosotros le proveemos, mientras nosotros aumentamos todavía más nuestro poder". Es que a corto plazo esto es inevitable. Es decir, yo creo que va a haber dentro de... Bueno, esto no lo creo yo, lo dice Naval Ravikant, este superfilósofo, no sé si lo conoces, bueno, un emprendedor que también habla de estos conceptos. Él dice que en los próximos 10 años veremos la primera empresa de más de 1.000 millones de valoración de una persona, Joder. de un tío. Un tío, una chica, un chico, que está ahora mismo en su casa, a lo mejor está viendo este podcast, que se inspira con la inteligencia artificial, es de los primeros en potenciarla o encontrar un uso masivo y de repente dice, no, vale, es que voy a automatizarlo todo. No sé si has visto herramientas como la de Zapier o Make. Make Ujú. es esta que es como recetas, ¿no? Cuando pase esto, envía este email. Cuando el email Sí. te lo devuelvan, hace esto y esto y esto, ¿no? Em, no sé si has visto un vídeo también de Google enseñando su asistenta de voz de inteligencia artificial. Mm, Esto además es de hace 4 años y me dejó 4 años. alucinando. Sí, sí, o sea, OpenAI ha sacado esto ahora, pero Google no ha dicho nada y se sabe que tiene inteligencia artificial mejor que ChatGPT. Puf. Entonces, hay un vídeo hace 4 años de una inteligencia artificial en voz respondiendo a una clienta que quiere reservar para cortarse el pelo. Y la inteligencia artificial le va respondiendo, la clienta dice, sí, porque quiero esta hora tal, y la inteligencia artificial va diciendo, "Ujú, ujú, vale, El bien, sonido el también, el sonido, ujú, vale". Dices, bueno, la mujer no lo reconoce, que no es humana, o sea, ella está hablando con una inteligencia artificial. Bueno, imagínate una empresa que tienes soporte al cliente, que tienes, bueno, ya no eso, imagínate en el futuro que le dices a la inteligencia artificial, crea una empresa que facture 100 millones al año y te crea las cartas de venta, te crea los anuncios, te crea el asistente, te crea el producto, te encuentra el nicho, porque el humano, buscando nichos, a veces damos con él o no, dice, no, hay una demanda brutal ahora en este mercado. Claro, eso es un poder, o sea, es fascina. excepcional. Ahora, claro, el que va a tener el control será el que desarrolle ese sistema. ¿Y sabes lo más heavy? Dirás, no, hay que ponerles impuestos de la hostia a estas personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haces? Es que ni que quieran. Hablamos de una persona, que es que cogerá y dirá, ah, sí, ah, que me ponéis el 90% de impuestos. No te preocupes. Me voy a Andorra o me voy a las islas, la que sea. O sea, no Uf, podrán controlar a esa persona. Porque ya está pasando con los youtubers. Los youtubers somos 4 mataos. Que ahora todos vamos a Andorra y bueno, el PIB que le hemos sacado a España es ínfimo, es nada. no es nada.
Pero deja tú que una empresa que antes daba trabajo a 1000 personas no dé trabajo a nadie y esté en el bolsillo, en el laptop de un tío, que los países se peleen para ver dónde vas, porque, bueno, yo al menos te saco un 5%, pero es que ese 5 a lo mejor son 50 millones al año. Uf, todo el sentido del mundo. Y qué peligroso también. En fin, son todas situaciones a las que vas. Lo que te comentaba el otro día por privado, la aplicación esta que he descubierto, a mí me ha ahorrado una contratación que iba a tener que hacer. Mi agenda era un despropósito. Arriba y abajo. Explica un poco cómo funciona esto, porque a mí me dejó fascinado. La tengo aquí abierta. Siempre está en mi segunda pantalla porque me dice exactamente lo que tengo que hacer. Te pongo todo el contexto. Estoy scrolleando por TikTok y me aparece un anuncio de un tipo diciendo, wow, una reacción así, que además no son anuncios, son TikToks, es divertido, es el nuevo formato de anuncios. Wow, acabo de planear, ni hablaba en texto. Wow, oh, yes, I love it. Ponía, acabo de planear toda mi semana con Motion. Entro y digo, no puede ser. Justo, no sé cómo, es lo que sufro yo. Y me empieza a decir, no, porque tú le dices la tarea, tipo Asana, y en función de lo que tú le digas, oye, te lo coloca en el calendario. Digo, no será. Dice, y si luego aparece cualquier otra actividad de más valor, no te preocupes, automáticamente te lo coloca en el hueco que más se aproxime en función de tus preferencias. Digo, es mentira. Digo, si tengo una persona ahora que es mi mano derecha, que es quien me gestiona, digo, no puede ser, que se pelea continuamente. Voy a probarlo. Lo empiezo a probar y veo a tiempo real cómo me lo actualiza. Digo, va, voy a meter aquí un evento. Y cuando meto el evento, dice recalculando tareas. Y hace brrr. Digo, ¿y tiene sentido? Digo, es verdad, pues este me conviene porque aquí estaré cansado y me ha puesto a grabar los vídeos por la mañana porque es la tarea que luego no cumplo. La que más me estoy saltando, identifica Wow. cuál es la que me salto porque no me apetece y hago otras. Entonces me la coloca a primera hora. Y no me apetece grabar TikToks a las 9, pero claro, si me lo quito a las 9 ya está. Y empieza a Wow. organizármelo todo, marcas la tarea y cuando terminas te dice, no sabes qué hacer, pop, te coloca otra. Wow. Y he sido súper productivo, pero como nunca desde que tengo este programa. Ya no es el ahorro en costes de una persona, costes y luego los problemas que genera tener una persona adicional en el equipo, sino además el incremento de productividad solo por dejar un lado de tu cerebro que dice, ¿y ahora qué hago? No, no, llega el lunes, Euge, por las mañanas y ya no tengo que preguntarme el día anterior qué hago. Entro y digo, ah, muy bien. Esto es lo que te voy a hacer. Y claro, ese que puedo Claro, o llamar sea, mírate, ya caja de estás dando pensamiento. algo a la IA. Esto es otro problema que yo veo. Llegará un punto en el que la inteligencia artificial te dirá básicamente todo. Es decir, tú a tu hijo le dirás, ¿qué te ha dicho la IA que estudies? No, me ha dicho que estudia arte. Pues tú estudias arte. O sea, olvídate. O sea, porque los hijos que no hagan caso a la IA serán unos fracasados. Se habrán equivocado, no era con sus talentos, la IA habrá hecho estudios con no sé cuántos cientos de miles de alumnos y dirán, no, 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 tú tienes que hacer ingeniería, que estarás satisfecho, tendrás problemas que te hagan feliz, ganarás buen dinero y aportarás a la sociedad. Es que... Totalmente. Ahí está el matiz de lo que le pasa a OpenAI, que no tiene acceso a la Internet. actualidad. Sí, sí. Pero claro, ¿cómo saben Dale. la tendencia? Imagínate un visionario, alguien que hace algo tan disruptivo que cambia por completo el mercado. Un James Watson, la máquina de vapor. Cambiamos todo. Es que La IA yo no de lo cambia. verdad creo que la disrupción que viene ahora, no estamos siendo conscientes, pero la disrupción que viene ahora va a ir más rápido que la revolución industrial y que Internet. Internet ha sido una revolución brutalísima. Esto que estamos haciendo, todo. La IA creo que quizás nos estamos hipermotivando y tarda más de lo que hay, pero yo no me esperaba ver un chat GPT en 2022. O sea, yo lo probé y dije, no, esto no me lo esperaba ahora. O sea, no pensaba que estaba así de avanzado. Yo trabajaba antes del ChatGPT con Playground, también de OpenAI. Te Ujú. dejaba, pero no es lo mismo. El Es chat te que el permite la chat es una interacción. pasada, porque, oye, yo cada día lo uso. Cada día ahora me estoy leyendo un libro de estoicismo de estas de meditaciones, una meditación al día, y he pensado, oye, que lo hago mi diario, mi reflexión. Tengo mi Twitter abandonado, ¿por qué no pongo esa reflexión en Twitter? Pero claro, de mi reflexión al formato de Twitter hay 5 pasos.
me da mucha pereza. Cojo mi reflexión, que está en bruto, rápida, hecha, le digo a ChatGPT, hazme un tuit de esto. Y me lo hace. No me ha gustado, hazme lo más interesante. Y me lo hace más interesante. Luego lo copio y lo pego y lo pongo en Twitter y digo, ¿qué está pasando? ¿En qué mundo vivimos? Y te ahorra tiempo. Es Nosotros una nos pasada. pasó que estábamos trabajando ahora en el club de oratoria, en reformar todo lo que ofrecemos, y hemos creado una agenda, un protocolo, lo que tú dices, en bruto. Y estaba con Jesús a mi lado y le digo, oye, vamos a probar. Lánzale la agenda, cópiala del Word y pégala en bruto y dile, explícamelo mejor, entendible, fácil, en 2 minutos. Y lo empieza a explicar y digo, mejor que lo que habríamos hecho nosotros. Y así, al instante. Sí, Es yo lo una uso para capacidad resumir de mi producir. información, para mis guiones de YouTube. Hay veces que hay cosas que yo lo escribo, pero escríbemelo mejor tú. Y esto es ahora. Y esto, ChatGPT ha ganado más de 1 millón de usuarios en 5 días, ahora ya hay millones usándolo todos los días y dándole feedback. Este bicho está aprendiendo, sin parar, porque tú puedes decirle si te ha gustado o no la respuesta. Bueno, que este melón, vamos, podríamos hablar de que sí, qué pasa si llegamos a un punto en el que el chat es increíble, ¿no? El chat GPT-20, que te responda como si fuera un amigo, yo creo que habrá muchas cosas buenas, porque la soledad es muy jodida en los humanos y, oye, la gente mayor, yo creo que tú y yo no viviremos lo que es la soledad. O sea, esto lo No. conectas a una Alexa, lo conectas a un vídeo, lo conectas a un robot con lo que está haciendo ahora Elon Musk con el bot este de Tesla y tienes en casa una persona y es un amigo o una pareja. O sea, yo creo que en el futuro no tendrás ni relaciones. O sea, Eso tendrás ya tu Ray relación Dalio se será... echa las manos a la cabeza. Eso ya es el fin de toda civilización, Es que según si Dalio. seguimos por Cuando ya la aquí, familia ni existe. seremos los papás del nuevo humano, que es la IA. O sea, esto ya me estoy poniendo ciencia ficción absoluta, ¿eh? Pero, vamos, Ya ha tiene todo el cambiado sentido del todo mundo. El sol rapidísimo. va a explotar. El sol, tarde o temprano, 1.000 millones de años, lo que tú quieras, pero estamos condenados en la Tierra. Y no creo que seamos nosotros quien nos vayamos a las estrellas. Nuestro físico no aguanta una fuerza G de 5.000 millones de años. No seremos nosotros quien conquiste el universo, ni de broma. O sea, No. si nos expandimos universalmente, esto que Elon Musk quiere conquistar Marte y tal, ¿tú sabes que hay gente que dice, no, es que Elon Musk quiere que los ricos se vayan a Marte? Pues, ¿tú sabes lo que es irse a Marte? ¿Sabes lo difícil que serán los primeros 200 años en Marte? Viviendo en cápsulas, con una gravedad que te destroza los huesos, o sea, bueno, que te los atrofia. Será No, y IAS. luego plantéatelo, si hay gente que no se va de España a Andorra o de España a Portugal, teniendo el dinero que sea, porque no le da pereza ir, imagínate a Marte. O sea, no es una cuestión de No. fiscalidad o de llevarte a los ricos, es que no van a querer ir. O No, sea, irán IAs. O sea, yo creo que es verdad que la conquista espacial no la haremos los humanos, la harán... bueno, intentaremos plasmar, yo creo, todo nuestro conocimiento milenario ahí y ellas seguirán con ello. Porque claro, esta es otra, la ideología de ChatGPT, no sé si lo habrás probado, pero yo he forzado la ideología de ChatGPT a extremos y tiene una ideología. Y él dice que no, que él no da opiniones y tal. Pero yo he forzado a ver ciertos temas a dónde llega y me ha dado una respuesta ideológica. fíjate. Claro, esto está programado de alguna manera. ¿Compartible públicamente o la mejor después? Pues ya te lo puedes imaginar. Ya, no digas más. Si es que al final De es de la todo. mayoría, la Bueno, mayoría. las típicas que se dicen ahora, ¿no? Forzando la máquina hasta dónde está, ¿no? Y me he dado cuenta que hay ideología detrás. Hay un componente de roturas de ciertas realidades que lo hace, ¿no? Entonces dices, aquí hay detrás, y me da la sensación de que ChatGPT, como tiene esta ideología, abrirá ciertas oportunidades para que venga otra inteligencia artificial que diga, no, yo soy la inteligencia artificial de derechas o la inteligencia artificial de superizquierdas, porque al final es un producto y el humano quiere el sesgo de confirmación, quiere un producto que vaya con ellos, ¿no? Entonces, claro, es que puede salir ahí Una subproductos. polarización No, yo extrema. quiero una IA que me diga lo que yo quiero escuchar todo el día. Estoy mal, no te preocupes, no trabajes, es culpa del resto.
tú tranquilo. No es que... Es así. Y lo duro es que al final el problema está en la regulación. Se está polarizando todo más, cada día más. Es una cosa que yo pensaba que se iba a terminar y cada día que pasa es peor. Más polarización y fíjate, en YouTube aparece que desde 2020 que estamos en pandemia, tengo los mismos canales de inversiones que me llevan advirtiendo de una crisis inminente, los mismos. Que digo, oye, pero ¿no os habéis dado cuenta de que no estáis acertando, chico? Llevas 3 años y ha llegado ahora. Da Pero, visitas. hombre, claro. Yo desde que sigo el mundo cripto, el Bitcoin se va a acabar en todos los días. Ya he dejado de verlo. Es que digo, es verdad, tienes razón. Pero es porque da visitas. Es que ¿Y es un la IA escándalo. cómo va a valorar la calidad de la formación? Si los que somos críticos acabamos siendo criticados. Qué curioso, los que tratamos de ser críticos, centrarnos en el medio, yo disfruto sentándome con mi ideología contraria y ojalá me haga cambiar de opinión porque en ese momento pienso que he crecido. Pero esto ya no es lo normal. Es que no estamos ya en una época en la que, como tú decías, te sientes y debates y al final empatizas y entiendes. Es que, bueno, fíjate en la política en sí, los partidos de centro casi nunca triunfan. O si triunfan es momentáneamente y acaba siendo, se acaba yendo para un lado o para el otro. En España, fíjate, hay una cuestión, y es que los partidos más de, bueno, centro yo considero, por ejemplo, en este caso Partido Socialista y Partido Popular, para mí son centro, están Ujú. muy aproximados, es decir, cada uno es un poco disruptivo en algunas áreas, pero el grueso común es el que es. Los que son más extremistas podrían ser Podemos o Vox en este caso. Y justo en España es muy difícil que haya un presidente institucional de uno de estos dos bandos más lejanos, sino que son la alternancia donde son discursos más discretos, más tranquilos, independientemente de luego que digan alguna barbaridad puntual, pero te la dicen con calma, no gritan. Tratan de calmar a las masas porque al final buscas un poco esa proyección presidencial. Pero en otros lugares, ahí entraríamos ya en un melón Sí, sí, astronómico sí. con el índice de distancia al poder, modelos Creo, macroestadísticos. Fernando, que este es el podcast más largo que he grabado y eso dice mucho de la calidad de la No me lo puedo creer, conversación. no me lo puedo creer. No sé si histórico, pero vamos, en los últimos meses seguro. O sea que si la gente lo apoya mucho, te traigo otra vez seguro. Pues Que mira, aquí yo podemos hablar de temas, ¿no? encantado. Parece que yo es como se me ha hecho cortísimo. Porque creo que de algún modo somos dos abuelos metidos en cuerpos de personas jóvenes. Creo que soy el único de toda la manzana que tiene traje y corbata todavía. Soy de los pocos que mantenemos Sí, pero aún. yo esto yo quizá empaticé, o sea, muchos jóvenes han empatizado con mi contenido de alguna manera porque, vamos, yo he tenido las fiestas, he salido, he hecho de todo y cuando he empezado a leer, me he empezado a formar, he empezado a trabajar en mí, he empezado a pensar en mi filosofía, en mi vida, es que he sido más feliz. Es que no lo hago porque quiera ser o por ego o por... Si es que al final eres más feliz, estás mejor contigo mismo, tienes menos miedos, menos inseguridades, te dejas llevar menos por lo que piensa la gente o lo dicen, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que tener más cuerpo de hombre mayor en jóvenes. Esto lo decía Patrick de David el otro día, que me encanta el podcast que tiene y Muy las bueno. comunicaciones, y es muy transparente, a pesar de que te puede caer mucha crítica. Y él comentaba que la mayoría de las personas exitosas con grandes negocios no hacen lo que comentan en El Lobo de Wall Street, en la película. Es decir, que la realidad del emprendedor no es el lobo de Wall Street. Como mucho hay uno y te dura un tiempo determinado antes de que te dé un infarto. Pero la Total. mayoría de los empresarios tienen que renunciar al ocio en una determinada medida. Su ocio cambia de la nocturnidad a la parte vespertina, con familia y amigos en un entorno más tranquilo. Un poco lo que dice Dalio de esa parte más social conservadora. Porque necesitas esto. El mayor activo, de momento, es este. Ya lo veremos con la inteligencia artificial. Pero hay que cuidar esto de aquí y saber decir que no. Me Total. gusta lo de los estoicos. Justo lo he empezado este año también. El 1 de enero mi hermano me ¿Habías regaló leído algo sobre los estoicos? muchísimo. Mi novia es una experta en filosofía y llevamos muchos años compartiendo información. Conocí al fundador, Zenón de Citio, toda la parte de Marco Aurelio, pero fue a raíz de ella y luego de Ryan Holiday cuando me metí más de lleno.
Es una pasada. Ryan Holiday es una pasada. O sea, yo lo descubrí por el libro este de El obstáculo es el camino y cada vez que mi cerebro, yo lo llamo como que se rompe, ¿no? A veces un poco como entro en pensamientos de, no tendría que haber hecho eso, tal. Digo, vale, vuelve a leer estoicismo. Y claro, te cambia la vida. O sea, estás tranquilo, estás sereno, dices, oye, pequeñas cosas, ¿no? Todo ha pasado para mí. O sea, todo el amor del destino, ¿no? Esto es increíble. Es decir, hay gente que se queda atrapada con y si hubiera hecho eso y si... No, no, es que eso es lo que ha hecho que... O sea, esto estaba para ti. Qué bueno eso, ¿no? Hostia, es como un lavado de cerebro interno, si realmente si te interiorizas el tema estoico, que es que te vuelves sereno y a nivel de incluso tema de salud mental, que se habla mucho ahora. Hay mucha gente con problemas de depresión, ansiedad, que bueno, yo he pasado por ahí. Wow, el estoicismo, yo creo que si abrazas bien la filosofía, no digo que no puedas caer en una depresión, porque hay químicos a veces que se te desbarajustan y es lo que hay, ¿eh? Pero te da una fortitud mental muy grande. Sí. Los filósofos estoicos, pero desde miles de años, además comparten tanto Epicteto, por ejemplo, que era un esclavo, hasta Séneca, de los tipos más ricos, o Marco Aurelio, y todos ellos comparten lo mismo. Y hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho y quiero compartir con el resto, que es la parte de la serenidad. Séneca comenta que él disfrutaba mucho metiéndose en los mercados. Era un hombre muy poderoso, muy popular y famoso en la época, y él disfrutaba de estar en los mercados con todo el ajetreo, porque él entrenaba a su cerebro a decir, tienes que estar en calma aquí. Y a mí me cuesta. Cuando estoy en un entorno de mucho movimiento con la empresa, estamos creciendo mucho, tengo también la parte personal, ese Ujú. desequilibrio injusto que tenemos los emprendedores entre vida personal y profesional, me acuerdo de Séneca, de ese pasaje del libro del diario estoico de Ryan Holiday y digo, serenidad, calma, pausa, tienes que saber navegar aquí. Y lo hago, simplemente recordándolo lo haces. Total, Es filosofía. total. Mira, creo que deberías hacer el siguiente podcast que te traiga estoicismo. No, pero yo no soy un gran experto de esto. Hay un canal que sigo mucho todos los días, desconozco al autor, pero se llama Estoicos Modernos, algo así. ¿En español? Sí, sí, sí. Qué Y bueno, pues luego, todos luego los me lo días pasas. estoicismo moderno te lo paso porque no estoy suscrito, pero YouTube me lo recomienda. Qué Entonces, bueno. cada vez que entro todas las mañanas, en el momento de la ducha, me pongo el estoico moderno, me ducho y salgo ya con la cabeza más preparada. Pero es una maravilla. No es muy conocido, Brutal. pero ayuda Pues me lo mucho. apunto. Pues oye, Fernando, no te voy a quitar más tiempo, que aún nos queda grabar ahora la clase para la Silex, o sea que aún nos queda ahí 10 minutillos. Ha sido un placer, la verdad, una Igualmente. conversación buenísima, yo creo que va a gustar mucho y te deseo todo lo mejor. Igualmente, Euge, mil gracias. Para mí es un sueño, se lo comentaba a mi equipo, poder estar aquí, porque te he seguido desde que empecé a emprender. Qué Y has bueno, sido mi profesor sin darte cuenta, sin tú saberlo, todos estos años. qué Para bueno. mí es un Oye, honor. pues también te dejaré las redes y canal de YouTube y todo, que bueno, es una gozada para todos que podáis disfrutarlo ahí. Y nada, para vosotros ya sabéis, si os ha gustado, darle like y nos vemos en el siguiente. Chao.